Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a resolver el ejercicio número 11 de la guía de estudios para el ingreso a educación media superior 2020. La competencia es calcular el perímetro y área de distintas figuras geométricas en diversos contextos. En términos generales, lo que voy a hacer es orientarles para que ustedes puedan calcular el área de ciertas figuras geométricas donde no tenemos las fórmulas adecuadas para calcularla, dividiéndolo en figuras geométricas más pequeñas y haciéndolo por partes. En el contexto del problema, el papá de Andrés desea colocar un alambrado de protección alrededor de su granja y su casa. Andrés y sus hermanos previamente colocan los postes para sujetar el alambre. Además, realizan un plano de cómo quedaría el alambrado con las medidas reales de separación entre cada poste. Aquí nos están dando una figura. Estos puntos, yo quiero suponer que son los postes que Andrés y su hermano pusieron. El papá de Andrés le sugiere que no es necesario, que bastará con comprar un carrete de 500 metros de alambre. De acuerdo con el plano que dibujó Andrés y su hermano, ¿estarás de acuerdo con su papá de solo comprar un carrete de 500 metros de alambre? Bueno, aquí vamos a hacer unas pequeñas correcciones. Y ¿no? Para que se pueda comprender mejor. Me hace la pregunta, ¿estarás de acuerdo con su papá en solo comprar un carrete de 500 metros de alambre? Fácil. Ya que sus muchachos hicieron los postes y tomaron las medidas, lo único que debo de hacer es sumar todas estas medidas para calcular el perímetro y eso a mí me va a dar la cantidad de alambre que van a utilizar. Aquí quiero hacer una aclaración. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes han ido a algún lugar donde tienen cercado un terreno, se han dado cuenta que tienen o ponen ciertos postes, perdón, con diferente distancia, ¿no? Pero nunca han visto que el alambrado solamente sea una sola línea. ¿Entendido? Aquí el problema no nos está diciendo si van a ser 3 líneas, o tal vez van a ser 5 líneas, o tal vez va a ser más líneas de alambrado, y por lo tanto pues no nos está diciendo eso. Si alguien está imaginando en decir, no, pues si yo fuera él solamente con poner una línea de alambrado, es obvio que estos 500 metros no me van a alcanzar. Vamos a suponer que en el contexto del problema el alambrado solamente lo van a colocar de una sola línea de alambre, ¿sale? Como inicialmente lo había puesto en este ejemplo que tenemos acá, es una línea de alambrado y listo. Si nosotros consideramos las medidas de todo eso, si nosotros sumamos todas esas líneas para saber el perímetro, vamos a llegar a la conclusión que el perímetro de esa figura va a ser igual a 365.1 metros lineales. Por lo tanto, si me preguntan, ¿estarás de acuerdo con su papá de solo comprar un carrete de 500 metros de alambre? Pues sí, con un solo carrete de alambre alcanza, ya que el perímetro es de 365.1 metros. Si nos vamos más abajito, ¿cómo le hizo el papá para determinar que solo con un carrete de 500 metros de alambre sería suficiente? Facilísimo. El papá hizo lo que yo hice. Sumé todas las medidas que los muchachos, que Andrés y su hermano hicieron, y eso me dio la cantidad de metros de alambre que voy a necesitar. La siguiente pregunta, ¿por qué Andrés y sus hermanos trazarían en un plano la forma y medidas de cómo quedaría la cerca? Sencillo, porque si ellos no hubiesen trazado el plano, entonces no pudieran conocer el perímetro. Es importantísimo haber trazado estas líneas para que de esta forma al sumarse pues tuviéramos el perímetro. Finalmente, el papá de Andrés se da cuenta que podría ser útil el plano de sus hijos, ya que al mismo tiempo desea escriturar su granja. Para ello, un requisito es saber la superficie del terreno. Recuerden ustedes que la palabra superficie lo que me está indicando es área o bien área superficial. Y eso lo podemos calcular con diferentes fórmulas matemáticas que ya están establecidas para las diferentes figuras geométricas. Si vemos por acá, ¿crees que los datos del plano con que se elaboró sean suficientes para saber la superficie del terreno? Sí, pero no. Vamos a analizar la figura, porque quiero explicarles por qué razón sí. Nosotros podemos trazar unas líneas para poder separar las figuras geométricas que son irregulares. Esta figura que nosotros tenemos aquí es una figura geométrica irregular. Pero si nosotros quisiéramos calcular el área, lo pudiéramos hacer por partes. Por ejemplo, a mí se me ocurre trazar nada más y nada menos que una línea desde este punto a este punto para poder saber cuál es el área de ese triángulo. Pero tal vez se le ocurriría a alguien trazar esta figura
que sería un trapecio. Y bueno, aquí también nos da lugar para tener una figura más, que vendría a ser un triángulo. Aquí podemos colocar otro triángulo, este que tendríamos aquí, así. Y por último tendríamos un triángulo más, que lo voy a poner de rosadito, ese que tenemos ahí, ¿vale? Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, de los cuales 1, 2, 3, 4 son triángulos, y bueno, este sería un trapecio, ¿no? Que había que calcular cómo sacar el área. Y de esta forma yo puedo entonces calcular las áreas. Pero si nosotros solamente tenemos esos valores tal cual como lo tenemos, no podemos calcular el área superficial porque no tenemos una ecuación que nos diga cómo calcular el área de esta figura. Continuando, ¿existe alguna fórmula que puedas aplicar de forma directa para saber la superficie del terreno? No, les acabo de decir por qué. Como es una figura irregular, no existe una fórmula determinada para calcular el área superficial de una figura irregular, y en este caso es una figura irregular. Y bueno, todo lo demás que está aquí yo lo voy a dejar que ustedes lo escriban con sus propias palabras. Espero que lo hayan comprendido para que después le echen un poquito de coco y lo puedan escribir. Es importantísimo que lo escriban, ¿eh? Yo no se los escribo porque no tiene caso que lo copien tal cual. Ustedes traten de pensar con sus propias palabras lo que les acabo de comentar, ¿no? Siguiendo, ¿qué procedimiento utilizarías para determinar la superficie del terreno con los datos y esquema mostrados? Se los acabo de decir hace un momento, ¿no? Separé con 4 triángulos y un trapecio, o bien puedo hacer otro tipo de figuras dependiendo de mi imaginación y de los datos que yo tenga, ¿vale? Eso también lo van a escribir allá con sus propias palabras. Si continuamos, realiza lo que se te indique en cada situación con respecto a las figuras. Comenzamos con este. Si cada lado del triángulo mide 5 centímetros, ¿cuánto vale la suma de todos sus lados? Fácil, es el perímetro. Recuerden ustedes que el perímetro es la suma de todos sus lados. Como es un triángulo equilátero, entonces yo puedo reducir esa suma, lo voy a escribir aquí, como que el perímetro va a ser igual a 3 veces su lado. ¿Por qué 3 veces su lado? Porque en este caso es un triángulo equilátero, todo mide lo mismo. Si fuera entonces un triángulo diferente que tiene diferentes lados, entonces el perímetro sería la suma del lado A, supongamos que este es el lado A, más la suma del lado B, más la suma del lado C. Si nosotros queremos calcular ese perímetro, entonces sería perímetro igual a 3 multiplicado por 5 centímetros que vale sus lados, y entonces tendríamos que el perímetro es igual a 15 centímetros. Con eso lo tendríamos. Para el siguiente, con los datos de la figura, determina cuánto mide el contorno de la figura. Estamos hablando también del perímetro. Como esto es a rectas paralelas, si esto mide 6, esto de acá arriba también mide 6. Si esto mide 2, esto también de acá arriba mide 2. Entonces, como son números que son a pares o que son iguales, vamos a escribirlo aquí al ladito. Este sería 2 y este sería 6. Entonces aquí la operación me dice que va a ser 2 multiplicado por el primero de los lados, que en ese caso sería la altura, 2. Y luego tenemos más 2 multiplicado por, en este caso voy a colocar lo de las bases. Si hacemos las operaciones, 2 por 2 sería 4, más la multiplicación de 2 por 6, que me daría 12. Y entonces el perímetro o el contorno de esa figura va a ser igual a 16. No me dice si son centímetros, entonces nada más me va a quedar como 16 unidades. Para el siguiente, si en la figura L vale 10, calcula su perímetro. Este es algo similar como lo que habíamos hecho en el primer ejercicio del triángulo equilátero. Como yo sé que todos sus lados son iguales y es un cuadrado, entonces el perímetro va a ser 4 veces lo que mide el lado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un pentágono, entonces el perímetro va a ser 5 veces lo que mide uno de los lados del pentágono, y así sucesivamente para con las figuras que son regulares. Aquí entonces pondría yo que L vale 10 metros. Entonces al multiplicar 4 por 10 me daría por resultado 40. Si continuamos, tenemos un trapecio. La figura muestra la expresión que se utiliza para calcular el área del trapecio. Si la base mayor es 6 centímetros, la altura es 3 centímetros y la base menor es 4 centímetros, determina el valor del área. Esa que tenemos aquí es la fórmula para calcular el área de un trapecio. Recuerden que aquí vamos a tener como base mayor, que es la B mayúscula, y base menor, que es la base más pequeña y se representa con B minúscula. La fórmula siempre va a ser
base mayor más base menor multiplicado por la altura dividido entre 2. Si nosotros sustituimos esto, me dice que la base mayor es 6 centímetros más la base menor que vale 4 centímetros multiplicado por la altura que vale 3 dividido entre 2. Si hacemos las operaciones, recuerden que tiene que ver con signos de agrupación. En las reglas que vimos anteriormente, esto se tiene que realizar primero. Si yo sumo 6 más 4 serían 10. Se está multiplicando con el 3, entonces 10 multiplicado por 3 me daría 30 dividido entre 2 y entonces tendríamos un área igual a 15 centímetros cuadrados, ya que como es área superficial, las unidades deben de ser cuadradas. Si nos vamos al siguiente ejercicio, la figura muestra la expresión que se utiliza para calcular el área de un triángulo. Ya saben, eso lo aprendieron cuando estábamos en la primaria, lo aprendimos. Área va a ser igual a base por altura dividida entre 2. Me dice que la base vale 6 metros, la altura vale 3 metros y hay que determinar el valor del área. Me dice que la base es 6, por lo tanto voy a sustituir aquí un 6. También tenemos que la altura vale h y es 3. Si hacemos las operaciones, entonces tendríamos que el área es, multiplico 6 por 3 son 18. 18 dividido entre 2 me daría 9 metros al cuadrado, y con eso ya queda determinada el área de ese triángulo. Lo que sigue, considerando la imagen del plano de Andrés y sus hermanos, calcula la cantidad de metros de alambre que se colocan alrededor de la granja. Ya lo dije desde un principio, es la sumatoria de todos los lados, por lo tanto el perímetro va a ser igual a 365.1 metros. Eso sería el resultado. Si continuamos, sobre la misma imagen del plano de Andrés traza polígonos regulares. Aquí se observan, en esta figura ya se trazó un polígono regular, es un triángulo, y dice lo siguiente: triángulo 1 toma en cuenta que el vértice señalado, es decir, este, indica un ángulo recto, o sea que tenemos aquí un ángulo recto, por lo tanto los catetos se consideran base y altura. Vamos a poner por aquí con una anotación que este va a ser base y esto va a ser altura. Vamos a sumar esos valores. Voy a colocar por acá la imagen para que tengamos las medidas. La vamos a poner por aquí y vamos entonces a considerar esas medidas para ponerle lo que vale cada una de las imágenes. Si consideramos el primer lado que está dado como altura, es decir, la suma de 41.6 más 40, entonces nos daría una altura igual a 81.6 metros. Si ahora consideramos la parte de la base, o sea que sumemos estos dos valores, entonces 58.7 más 38 me daría una base. Vamos a borrar tantito aquí que me salió mal este signo de igual. Me daría 96.7 metros. Y luego vamos a analizar el otro triángulo, que es el que tenemos en la parte de abajo. Y vamos a considerar alguna instrucción que tenemos por acá. Vamos a ver. Dice, triángulo 2, toma en cuenta que se realizó una medición extra y que la altura del triángulo es 60.6. Esa altura del triángulo que nos están dando se refiere a esta que tenemos por acá. Lo voy a marcar de color rojo para que ustedes sepan qué es la altura. Entonces la altura h va a ser igual a 60.6 metros. Una vez que ya tenemos la altura, entonces necesitamos conocer la base. La base sería esto que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a sumar, aunque no es una línea recta, pero aquí lo está considerando como una línea recta, vamos a sumarlo. Si sumamos 33 más 17.6 más 30.4 y 34, me daría una base, vamos a escribirlo, base igual a 115 metros. Bueno, vamos a quitar ahora esta imagen ya que ya no nos va a servir. Una vez que ya tenemos entonces las medidas de la base y la altura, vamos a calcular el área con la fórmula. Área 1 va a ser igual a base por altura dividido entre 2. Si nosotros sustituimos para el primer triángulo, tendríamos una base de 96.7 metros por una altura de 81.6 metros y todo eso dividido entre 2. Por lo tanto, tendríamos un área 1 igual a 3.945.36.
Si hacemos lo mismo para el segundo triángulo, entonces tendríamos que el área 2 va a ser igual a lo mismo, base multiplicado por altura dividido entre 2. Si sustituimos, entonces tendríamos una base de 115 metros multiplicado por la altura, que es 60.6 metros, y todo eso dividido entre 2. Por lo tanto, el área número 2 va a ser igual a 3.484.5 metros al cuadrado. Y si nosotros queremos saber el área total, tendríamos que sumar las dos áreas, o sea, 3.945.36 metros cuadrados más 3.484.5 metros cuadrados. Entonces tendríamos un área total igual a 7.430.86 metros cuadrados. Si vamos con el siguiente ejercicio, un carpintero señala que se necesitan 10 metros lineales de madera para realizar el marco de una puerta, cuyas dimensiones se señalan a continuación. Realiza las operaciones para determinar si la cantidad de madera estimada es correcta. El señor nos encargó 10 metros de madera, vamos a tomar las medidas. Nos dice que de largo son 2 metros, acá tenemos otra vara de 2 metros, entonces 2 y 2 serían 4 metros. Luego tendríamos una barra horizontal que es de 1.30 metros y acá tenemos otra de la misma medida, o sea que serían 2.6 metros. Si sumamos eso, me daría como resultado 6.6 metros lineales. El carpintero me estaba pidiendo 10, entonces la cantidad estimada de madera es muchísima, nos van a sobrar bastantes metros, ¿no? Ya que solamente vamos a emplear 6.6 metros lineales. Y por último, vamos a la última página, que es la página número 49. Voy a borrar un poco para que podamos ver. Si la puerta fuera de un diseño liso, ¿qué superficie o área utiliza del total de un muro? Recuerden que el área va a ser igual a la base por la altura, pues eso va a ser muy fácil, por acá lo voy a dejar. Sería área igual a base por altura. Recuerden ustedes que la base sería 1.30 y la altura serían 2 metros. Por lo tanto, área va a ser igual a la base, que es 1.30 metros, multiplicado por la altura, que son 2 metros. Si yo hago la multiplicación, 1.3 por 2 me daría 2.6 metros al cuadrado. Y con eso entonces tendría el área superficial de esa puerta. Y eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme un like, y si quieren regalarme un comentario por algún tema que necesiten, también me lo pueden dejar, y nos vemos en el siguiente video.